bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAR-SA. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar de ciberbullying o acoso cibernético, un verdadero mal presente en nuestros entornos educativos, desde el primer inicio, desde los maternales hasta la universidad. Es realmente un problema que se hizo como más fuerte con el tema de la pandemia, tal vez ya desde antes lo era, pero ¿verdad? El tema de que la gente se tuvo que ir para la casa a estudiar, niños, niñas, adolescentes, jóvenes en las universidades, lo ha hecho como más evidente en estos últimos 2 años y se hace muy necesario hablar sobre el tema porque tendemos a creer que lo que es el bullying o acoso, ¿verdad? Y su manifestación en la parte cibernética es más un tema como de escuelas y colegios, y no. Las universidades también lo están enfrentando, puesto que su población estudiantil pues cada vez más habla sobre el tema y pide que se le ayude a enfrentar este tipo de violencia. Para hablar de este tema nos acompaña en esta oportunidad Ingrid Naranjo Ugarte, quien es psicóloga de la Unidad Especializada contra el Acoso Laboral del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Bienvenida a Una Mirada, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias y el gusto es para nosotros, sobre todo porque algo muy importante. Este es un tema que no es nuevo, pero normalmente lo vemos como nuevo. Cuando hablamos de violencia, la gente, yo no sé por qué tiende a pensar que es nuevo. Y dura 3 días en las noticias y después volvemos a normalizar y a cotidianizar algo que no debería de gestionarse. Sobre todo porque llega también a las universidades. Y ese es un mito del que tal vez más adelante podamos hablar. Sí, y es que el bullying, ¿verdad? Y el ciberbullying en su manifestación, ¿verdad? Con los dispositivos, es una forma de violencia. Eso es una cosa que hay que subrayar, ¿verdad? Desde el inicio, porque de alguna forma la gente lo normaliza, como usted dice, y es como, ay, no le haga caso, pero no, ninguno le haga caso. Es una manifestación de violencia que tiene que erradicarse de inmediato. Correcto, eso es violencia. Y la violencia, aunque forma parte de las sociedades, y lo ha sido así desde que la persona es persona y el ser humano existe en esto que conocemos como el planeta Tierra, nosotros no debemos permitir que porque forme parte de la sociedad lo normalicemos y lo cotidianicemos. Ningún niño, niña o adolescente firma dentro de ese contrato psicológico de aprender, de ir a educarse en un centro formal de educación, un contrato donde diga que los golpes le preparan para la vida, le generan habilidades y que las violencias a las que se va a enfrentar también lo van a preparar para la vida. Como tampoco hemos visto que a lo largo de esos años, cuando insertamos a las personas más adultas o con adultos jóvenes en las universidades, ellos fueron preparados porque vivieron bullying en el kinder, en la escuela o en el colegio. Así que no es normal, no es cotidiano, no deberíamos de sentirlo así. Y de alguna u otra forma todas y todos sabemos que eso no es normal, porque, ¿verdad? Aunque ya nosotros estemos grandes, ¿verdad? En la segunda etapa de la vida, no significa que no lo hayamos vivido. ¿Verdad? En la escuela, en el colegio e incluso en la universidad en aquellos tiempos. Entonces, en definitiva, todos y todas sabemos qué significa el acoso o el bullying. Sabemos qué es. ¿Cómo lo definiría usted? Muy buena la pregunta porque nos pensamos en acoso escolar, antes le llamábamos matonismo y solo pensábamos en eso. El matonismo es una manifestación del bullying que la palabra científica y universalmente aceptada es esa, es un anglicismo. Está bien, pero así como nosotros decimos ok, hello, y utilizamos algunas palabras también de los anglicismos o de otras lenguas, está bien utilizar estas cuando tienen carácter científico. Claro. Bullying es la única palabra que existe universalmente para decir intimidación, acoso, persecución, búsqueda de daño físico, psicológico, mental, gestual o modal, entre compañeros y compañeras que estudian, indistintamente de si es escuela, colegio o ahora en la universidad. Estamos hablando de una violencia específica, que no es puntual, no fue que usted y yo tuvimos un encontronazo y nos violentamos, sino que se repite, permanece, se especializa. Entonces, hay una forma de hacerlo mientras estamos en la primera infancia, otra para hacerlo cuando estamos en la primaria y en la secundaria, y con mucha más razón, mucho más especializado cuando somos adultos en una universidad, donde además convergemos personas jóvenes y personas adultas. Y ahí hay una cuestión importante en términos de violencia. Importante, ¿cuáles serían las principales manifestaciones en términos cotidianos? O sea, las que ustedes han podido determinar, ¿verdad? En los diferentes estudios que se han realizado dentro y fuera del país, que usted pueda decir, bueno, lo más común es que se manifieste de esta y esta y esta forma.
Es interesante porque tanto los estudios internacionales como regionales e incluso los que ha hecho la Universidad Nacional coinciden. Utilizamos apodos, en algunos lugares vamos a leer motes, apodos, bromas. Hoy día con la tecnología, y por eso es importante hablar de la ciberconexión o de cómo estamos en estos espacios digitales o virtuales, las redes sociales, los mensajes de texto que creíamos en desuso, vea qué interesante, creíamos en desuso el SMS, texto que usábamos hace mucho tiempo y a la gente le parece hasta nuevo usarlo ahora, y resulta que cuando las personas se desconectan, vamos al SMS y le mandamos mensajes de texto. Claro. Usamos el correo electrónico. Antes de eso estábamos llenando a la gente de mensajes privados por sus diferentes redes sociales. Como se desconectan, nos vamos al básico, nos vamos al correo electrónico. Todo lo que pueda servir para tener una conexión con usted hoy en términos digitales o no digitales, esas formas están probadas. Las redes sociales más comunes, los SMS o mensajes de texto, las cuestiones como los videojuegos, ojo qué importante, porque a veces asociamos los videojuegos a las personas menores de edad. ¿Cuántos muchachos estudiantes de nuestras universidades, esa es su forma de desestresarse? Y están en los videojuegos. Todos son de la generación inicial de videojuegos y solo eso hacen. Y ahí se filtran. Pueden. Entonces todo, vea qué es, porque pasamos a estar mucho más tiempo conectados lamentablemente con la situación de la pandemia. Entonces, todo lo que me hacían presencial, burlarse, hacerme zancadillas, golpearme, hacerme a mí la persona de la que se conversa, de la que se burlan, voy a decir algo muy tico, el pato de la fiesta, para que cualquier persona lo pueda entender en nuestras latitudes, eso lo llevamos a los medios digitales. Y eso es lo que llamamos ciberbullying. Y eso es lo que llamamos ciberbullying. Muy importante, ciberbullying si en la literatura usted está leyendo en español. Cyber con Y si usted está hablando de cuestiones en inglés o en la lengua anglosajona. Las decimos indiscriminadamente. Ay, eso es cyberbullying o es ciberbullying. Suena más bonito para la gente decir cyberbullying, pero no queremos decir bullying porque para eso existe el matonismo o el acoso escolar. Es que no es acoso escolar, es esa violencia repetida entre personas que estudian, que hoy sabemos que incluye a personas adultas. Sí, y que se puede dar en diferentes niveles, no necesariamente es entre pares. Absolutamente, y muy importante, creíamos que era, si estás en el kinder, entre chiquitos y chiquitas del kinder, si estás en la escuela, entre los compañeritos y compañeritas de la misma aula, o de la misma clase, o del mismo nivel. No, hoy sabemos que hay chicos y chicas que violentan a más pequeños o a más grandes, ojo, tenemos niños y niñas que pueden estar en primaria y están violentando a sus compañeritos que van saliendo ya y entrando a la secundaria. Y la gente dice, ¿cómo? ¿Cómo tiene tanta fuerza ese chiquito o esa chiquita? Pensemos entonces ahora en entornos universitarios que nos competen. ¿Cómo es que a qué edad es que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes están ingresando hoy? A los 16 o 17 años. Sí. Su nivel maduracional respecto de los compañeros que se encuentran en la universidad, que son personas de los 20, de los 30, incluso de sus 50, ¿cómo está esa maduración? Y resulta que estamos encontrando que quienes les violentan son los compañeros de mayor edad. Hemos tenido casos en los últimos años que se han trabajado a nivel nacional donde encontramos que las mujeres adultas de una clase universitaria son las que violentan a las mujeres menores, incluso menores de edad. Por las razones que sean, porque aquí dentro del concepto de bullying y ciberbullying, en esferas universitarias, también se tiene el común denominador de la primaria o la secundaria, por celos, por envidia, porque me cae mal o porque me dio la gana. Eso lo dijeron personas, estudiantes en estudios de la Universidad Nacional. Es que me dio la gana. Es que me pareció bonito y me pareció divertido maltratar a un compañero o a una compañera. ¿Cómo es que alguien se place de eso? Si no estuviéramos ante personalidades psicopáticas o enfermas, uno podría explicárselo. No siente dolor, no siente culpa, es una persona cuya personalidad ya es perversa, eso le genera placer. Pero también estamos ante personalidades no enfermas, digamos que dentro de la norma, socialmente adaptadas, que dicen, la verdad que a mí me dio la gana. Y ese a mí me dio la gana puede ser porque esto se ha convertido como en una práctica social común. Burlarse de las demás personas por mensajes de texto, por WhatsApp, por redes sociales. Eso que usted dice está también documentado. A veces se habla de qué pasa cuando el profesor o la profesora, en el ámbito universitario inclusive, entra a formar parte de esa dinámica. Que puede pasar que sea de ahí que nazca, ¿verdad? Porque el profesor o profesora se burla de alguien en clase, sea virtual o presencial. Y se burla bajo el pretexto de la pedagogía.
Vamos a dar un ejemplo de lo que estamos viendo aquí en clase, pero entonces les voy a hablar de cosas que ustedes me entienden. Resulta que cuando Ingrid levanta la mano y yo le digo a Ingrid, ay Ingrid, qué pereza usted siempre participa, eso valida a que los demás compañeros también digan, ay, va la zapa. La profesora o el docente no lo dijo, pero validó que los demás lo hicieran y lo que pasa es que no lo detuvo. O compara. Bueno, ¿qué pasa cuando es siempre una persona que trae buenos exámenes, hace buenos informes, vaya a hacer buenas pruebas de campo, pero tenemos al montón de vagabundos que dentro de ustedes, aquí hay un montón, que se guindan de esos compañeros? Ese docente o esa docente cree que está dando un ejemplo en el que está enseñando a alguien. Puede ser que sí, si se dirige adecuadamente. El problema es que cuando empiezan las burlas de los mismos compañeros en el salón de clase, incluso en el espacio virtual, si ese docente no tiene la capacidad de frenarlo y decir que esto no sirva para empezar a hacer estas cosas porque en mi aula tenemos cero tolerancia, se valida. Y validamos un acto que es social, absolutamente social. Marginar, reírnos, burlarnos, agredir, tomar pantallazos de cámara, hablar de situaciones de qué se ve en el fondo de pantalla y utilizarlas para burlarnos de los compañeros y de las compañeras. Sí, dicen que la pandemia sacó lo peor o lo mejor de nosotros y en este caso pues probablemente sea lo peor, peor, peor. Sobre este tema conversó con nosotros Rolando Pérez, investigador del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica, quien mostró principal atención sobre el tema de las personas que cometen el ciberbullying. Para él, usualmente, el acosador inicia el bullying en el entorno presencial y luego lo traslada al mundo virtual, divulgando imágenes, información comprometedora o falsa sobre sus víctimas, burlándose de esa persona a la que seleccionó como su blanco. En la actualidad hay un continuum entre matonismo y cibermatonismo, de que uno y la otro van de la mano, que por definición el matonismo o el bullying en su manifestación presencial o en línea es algo donde el eje es el contexto escolar. Es el núcleo fundamental. Por supuesto, cuando viene el ciberbullying con la masificación de la internet y los dispositivos móviles, pues esto se abre, pero resulta que lo vemos, sin embargo, que en la cotidiana de niños y niñas, el anclaje en el contexto escolar sigue siendo relevante, que sigue siendo una fuente para que se dé ya sea el bullying o el ciberbullying. De forma tal que muchas veces el matonismo comienza en contexto presencial, en la escuela, en el recreo, en la clase, en relaciones cara a cara, y rápidamente se transfiere al contexto digital, la agresión psicológica y otras formas de agresión asociadas que incluso pueden estar ligadas a género, a etnia, condición socioeconómica. Todas estas se mezclan con una gran diferencia. En el caso del bullying, del matonismo presencial, siempre tiene que haber una audiencia, es decir, gente alrededor de la persona que es la persona victimaria, lo que llamamos el bully, siempre tiene que haber alguien que los vea. En el caso del ciberbullying, si bien es cierto, no tiene que estar la persona, la persona victimaria y la audiencia ahí presencial, más bien lo característico y también preocupante por sus implicaciones del contexto online es que se difunde, por ejemplo, se difunde la descalificación, se difunde imágenes sin permiso de las personas, se crean memes burlones, se transmite información falsa y eso se difunde a una audiencia no identificable, mientras que en el cole la audiencia son los compañeros del grupo, por ejemplo, del aula. En internet pueden ser desde 10 personas hasta cientos o miles de personas, porque no hay un punto en el que se pueda controlar. Importante en este punto detenernos y hablar sobre el acosador, la persona que ejerce las diferentes manifestaciones de violencia en contra de la víctima. En este caso, ¿verdad? Digamos, en los entornos educativos, usualmente esto inicia desde la primera infancia, no es así como que de repente, ¿verdad? A mí me gustó hacerle bullying o acosar a los compañeros y compañeras.
Y el problema es que si no lo detienes, la persona va a seguir haciéndolo en todos los diferentes estadios de su desarrollo personal y profesional. Sí, se vuelve su modo de vida, se vuelve esa forma en la que socializa, se comunica, hace una vida. Muy importante hablar de las personas que lo hacen. ¿Por qué? Porque a veces utilizamos palabras para encasillarlos, entonces también utilizamos, y eso se ha validado, pero valga el espacio acá de una mirada para decirlo. Hablamos del bully o la bully. Y nos dimos cuenta que hoy en la virtualidad, cuando migramos al centro educativo virtual, que además era nuestra casa, habían personas que decían, ya entró la bully. El docente o la docente decía, ya llegó la bully. Bueno, dije, el que faltaba, ¿verdad? Para poder tener el grupito completo. Y lo que pasa es que el bully no es un sustantivo, no es un nombre propio, no hace a una persona, es un verbo, es una acción. Entonces, mientras sigamos encasillando a la persona que lo hace, diciéndole la bully o el bully, no le damos la oportunidad de cambiar. Estamos diciendo que esos son los actos y que eso la hace como persona. Hace algún tiempo se viene hablando en las investigaciones de quitar las etiquetas para todo, para las víctimas y para los victimarios. La persona que lo hace efectivamente siente un placer. Cuando hablamos de personalidades psicopáticas, estudios de la Universidad de Arizona con la doctora Becky Lado, una psicóloga, tiene más de 20 años de estarlo investigando, se ha encontrado que personas menores de edad a sus 2 años ya empiezan a tener esa psicopatía donde no hay dolor, no hay culpa, no sienten nada por el daño que hacen. Ese placer lo disfrutan y así tendrán que trabajarse. No es que no se pueda hacer nada con ellas, pero es un trabajo clínico aparte. Con las personas, como el resto de las personas estudiantes y de las comunidades educativas, que lo que aprendemos es socialmente a que eso se vale, eso se puede y eso no se reprime, no se sanciona, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a actuar. Políticas de cero tolerancia en cada espacio educativo, incluyendo los universitarios. En mi aula, sea virtual o presencial, las bromas, las sacadas de pantalla, que por dicha hoy las redes sociales ya te dicen, dentro de un grupo, alguien tomó un pantallazo y manda la evidencia, te avisa de que eso sucedió, ya podemos irlo protegiendo. Porque una de las características del ciberbullying es el anonimato. Yo no tengo claridad de quién fue la persona que hizo el pantallazo, creó el video, empezó a hacer viral alguna de las formas de difusión para difamarme, para humillarme, para maltratarme socialmente. Y si yo no tengo a las personas que compartan, que validen, que circulen y que generen eco de eso que sucede, que son los testigos, los observadores o los cómplices, porque al final de cuentas quienes lo reproducimos también por omisión o por acción estamos participando, sin esas personas la que ofende, la que hostiga y el que acosa no tendría poder, porque su validación es social. Esa persona intenta, piensen ustedes en un niño o una niña que quiere hacer algo, ganar algo y hace un berrinche, revisa si hay público. Los tíos, los abuelitos, la gente del comercial o la gente del público. Del afuera, supermercado. ¿verdad? Que queda una vergüenza para la persona cuidadora, para el padre o madre, y entonces prefiere que no lo vean, que no le digan nada, porque además pobrecito, vea tal. Ese chiquillo, esa chiquilla se empodera. Piensen en la persona que hostiga, en la persona que acosa, que hace ciberacoso, ciberhostigamiento también en el ámbito educativo. Tiene público, tiene espectadores de los que hablaba el compañero en su investigación, en su zona de interés. Si eso no existiera, no validamos a quien lo hace. El problema es que todos nos sumamos porque tenemos miedo a ser la próxima víctima y ahí la víctima queda solita. ¿Y cómo apoyar a la víctima? Porque primero, muy importante que la víctima se reconozca como tal, ¿verdad? Que eso no lo vea como algo normal. Eso no es normal ni aquí ni en ninguna parte del universo. Es una forma de violencia. Pero ¿cómo hace la víctima para defenderse, para actuar? Hay gente para la que eso es más fácil, pero hay otras personas que simplemente creen que con bloquearlo ya, y no va a pasar. No, la realidad es que no va a parar así. Correcto. Esto también es de suma importancia. Entender que somos víctimas de una violencia no nos hace menos, nos permite pedir ayuda y nos permite recuperar de alguna manera la confianza que hemos perdido porque nos lo han enseñado. La indefensión aprendida es lo primero que un maltratador o una maltratadora en su ámbito educativo le enseña a la víctima. Digas lo que digas, hagas lo que hagas, nadie te va a poner atención porque ya yo te estigmaticé y la gente cree que el del problema sos vos, no yo. Entonces la víctima mina sus lazos, sus áreas para pedir ayuda, pero además emocionalmente le minan la confianza, el autoestima, la posibilidad de pedir ayuda. Entendiendo que no es que yo no puedo y no quiero, sino que se me dificulta porque he hecho de todo, la persona que está viviéndolo y quienes lo acompañan y lo detectan, hay que referirle esto que usted acaba de decir.
Entonces lo empoderamos hasta donde no sea posible y vamos en conjunto a pedir ayuda. Hay que validarle lo que siente, si se siente mal, si se siente angustiado o angustiada, si tiene vergüenza, hay mucha vergüenza, hay mucho enojo. Como yo con este carácter, si mis papás a mí me dicen, yo no me dejo de nadie, hasta a ellos yo les reclamo, ¿cómo yo me permití que un compañero o una compañera me llevara a este extremo? Bueno, esa culpa y ese dolor hay que darle el poder que tiene, darle un valor a eso y resignificarlo de alguna manera, pero eso es pidiendo ayuda. Exacto, o sea, necesitas ayuda para salir de eso. Autoridades institucionales, primero, si tenemos a los equipos de vida estudiantil, si tenemos una defensoría estudiantil, si podemos acompañarnos también de personas de nuestro... lo que nos vaya quedando, porque es que se lo va minando todo, entonces ya no hablamos con los papás, ya no hablamos con los compañeros, ya no le preguntamos a nadie, pero tenemos que recordarles que esto existe y se puede pedir ayuda. La institución tiene mucho que ver en esa formación. Y se puede detener, hay una consecuencia legal ya establecida, no es nada más que le van a pegar una regañada y ya. Correcto. Hay una ley. La ley no exime a las personas adultas. La ley 9404, que empezó a regir en el 2016 en el país, regula el bullying y también las situaciones de ciberbullying. Además tenemos todo el tema de delitos informáticos que ya nos ayuda a entender estas dinámicas que en el anonimato y en las formas de esconderse cibernéticamente es muy difícil comprobar de qué computadora, de qué celular, de cuál sistema de videojuegos, de dónde salió. Pero no es imposible. Tenemos gente muy bien preparada cuando se ponen estas denuncias. La institución, porque esto ocurre en el es la que está llamada a generar políticas de cero tolerancia, protocolos de actuación, formas para informar y difundir que aquí no se permite, que aquí se sanciona y que aquí eso sí tiene un eco, pero no el eco del victimario, el eco de la defensa y de las políticas de no tolerancia a cualquier tipo de violencia, sea presencial o sea virtual. Tienen que estar como fondo de pantalla, tienen que estar dentro del primer día de clases, tienen que ser parte del proceso de inducción cuando acogemos a nuestros estudiantes y les enseñamos la universidad. Tienen que tener claro que aquí en la institución hay políticas de cero tolerancia. De lo contrario, sería una situación que no está en sintonía y los muchachos entenderían que me puedo defender, pero ¿cómo? Sí, lo importante es eso, no solo saber que me puedo defender, sino también que existe una consecuencia, porque la consecuencia aplica tanto para la víctima que pida justicia como para el victimario que pueda ser sancionado por estar aplicando el bullying o su versión en dispositivos electrónicos, el ciberbullying. Muchísimas gracias, Ingrid Naranjo, por estar con nosotros aquí en Una Mirada. Vamos a ir a una pausa, pero quédese con nosotros y vamos a seguir hablando sobre este tema del bullying o ciberbullying. Una mirada al programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema del ciberbullying o acoso cibernético, un verdadero reto que enfrentan los centros educativos del país en todos los niveles, como hemos venido conversando. Y vamos a seguir hablando sobre el tema ahora con Idalí Cascante Herrera, que es la directora del Departamento de Orientación y Psicología de la Universidad Nacional. Ha sido colaboradora nuestra. Muchas gracias, Idalí, por estar de nuevo aquí en Una Mirada. Con mucho gusto. Más bien, gracias a usted por la oportunidad. Como veíamos en el bloque anterior con Ingrid Naranjo Ugarte del Instituto Tecnológico, este tema del ciberbullying realmente se las trae, ¿verdad? Porque no es algo como que puedas simplemente cerrar el capítulo de tu vida, porque los dispositivos móviles pues están presentes en todas las actividades cotidianas y sobre todo con el tema de la pandemia, ¿verdad? Y el tener que recibir la educación de manera virtual desde las casas y demás, pues hace todavía que haya un mayor contacto, ¿verdad?, de las personas con los dispositivos electrónicos y por ende en los entornos educativos no puedes evitar tener ese contacto y por ende estás todavía más expuesto al tema del ciberbullying. Todo un reto para los sistemas educativos en todos los niveles. Así es. Bueno, y además partiendo del concepto mismo, Maribel, del ciberbullying, la complejidad que esta forma de violencia tiene,
pues hace también que las estrategias para abordarlo deban también ser muy creativas, muy innovadoras, pero además muy acertadas al contexto en el que se quieren implementar, ¿verdad? Como hemos visto con Ingrid, uno de los aspectos importantes que tiene este tipo de acoso es el anonimato que se produce detrás de la persona que ejerce la violencia, de las múltiples formas que pueden ejercer violencia a través de las redes sociales, ¿verdad? En muchas oportunidades las personas no están del todo conscientes de que pueden ser víctimas o están siendo víctimas de ciberbullying, ¿verdad? Y yo creo que a veces falta como esta conciencia también de parte de los estudiantes, en este caso, de los estudiantes universitarios, ¿verdad? En el sentido de que en algunas ocasiones empieza este tipo de conducta como algo que parece normal entre los jóvenes y la forma de relacionarse, haciendo choteo, haciendo chiste con respecto a alguna conducta en particular, a alguna situación que presenta la persona, que podría ser una discapacidad o podría ser una diferencia de género, es decir, cualquier cosa que se preste para este tipo de comentarios y que los estudiantes empiezan entonces a permitir y a perpetuar este tipo de violencia sin la conciencia de que efectivamente están frente a un posible delito. Bien importante insistir sobre este punto. Ya Ingrid también pasó la raya subrayando el término. Es una forma de violencia, no es una conducta que podemos dejar pasar. O sea, es una forma de violencia y por ende tiene todas las consecuencias que esto conlleva, tanto en la persona que es víctima del ciberbullying como desde el punto de vista legal en la persona que lo ejerce. Claro, y en realidad hay muchos estudios al respecto de cuáles son esas consecuencias que tienen estas diversas formas de violencia. O sea, ya hemos visto que no todo califica como ciberbullying, ¿verdad? Que tiene que ser reiterativo, etcétera. Pero la violencia en sí, cualquier forma de violencia, está ligada directamente con la autoestima, es decir, le ejerce alguna influencia directa en la autoestima de la persona. Si usted está siempre escuchando o leyendo cosas que tienen que ver con la forma de vestir, con la forma de hablar, con la forma de estudiar, etcétera, y eso es reiterativo, aunque no venga de la misma persona, por supuesto que esa forma de violencia va a tener una consecuencia en su bienestar emocional y por lo tanto en el caso de los chicos universitarios también en su rendimiento académico, porque no están bien, se sienten inseguros en la clase, se sienten inseguros en el grupo y eso repercute directamente en su bienestar general y en su vida universitaria. Muy importante eso que usted mencionaba porque tal vez por la forma en que se introdujo el tema del ciberbullying en el país y en el mundo, ha sido asociado más con la época escolar, ¿verdad? Pero como decía mi abuela, de chiquitos van para grandes, ¿verdad? Y esos niños y niñas que fueron víctimas de ciberbullying o de bullying en la escuela y luego pasan al colegio, pasan a la universidad, pues pueden seguir, ¿verdad? Cargando con esto. O, en su defecto, las personas que lo cometen, ¿verdad?, que son abusadoras, también pueden mantener la conducta hasta la universidad. ¿Qué tan grave han podido ustedes detectar a grandes rasgos? Sé que no tenemos muchos estudios al respecto. El impacto que esto ha tenido en la vida universitaria por años, porque el tema del bullying y el ciberbullying pues es algo de toda la vida. Bueno, el bullying o acoso, pues lo sufrimos todos de una u otra forma. Y ahora con el tema de las tecnologías, ¿verdad? El ciberbullying o acoso cibernético, pues se ha vuelto más común. Sí. Hace un par de años hicimos un estudio exploratorio en la universidad para identificar si efectivamente estaban dándose conductas de bullying en aquel momento, cuando estábamos en la presencialidad. Lo que detectamos es que como tal, es decir, partiendo del concepto como tal, no han existido conductas
de bullying que hayan sido denunciadas por parte de los estudiantes y no reconocieron además en esas conversaciones que tuvimos con ellos este tipo de conducta, pero sí una serie de manifestaciones violentas, es lo que les decía, como chismes, chistes, no permitir que la persona estudiante ingrese al subgrupo de trabajo porque tiene una limitación cognitiva o porque tiene alguna característica con la que el grupo sencillamente no quiere lidiar con eso. Entonces, este tipo de conductas que son más solapadas, formas de violencia más solapada, es la que sí encontramos en la universidad, ¿verdad? Y sí, por supuesto, cuando hablamos con los estudiantes en estos grupos sobre este tema, ellos se percataron de que muchas de estas formas de violencia las estaban pasando por alto. Incluso no las estaban viendo como formas de violencia, porque vienen, como bien lo dice usted, de un sistema, ¿verdad?, en el que así se tratan, ¿verdad? Incluso el lenguaje que utilizan para conversar entre ellos es un lenguaje violento incluso. Sí, de alguna forma se naturalizan estas conductas si ya de por sí las venís arrastrando de la escuela y el colegio. O sea, las llevas a la universidad y seguís considerándolas normales cuando no es así. Sí, y de ahí tal vez la gran importancia que tiene de que a nivel de primaria, de prekinder, ¿verdad?, de maternal, estemos educados en la no violencia y es reconocer que siempre el otro, ¿verdad?, va a ser digno y tiene que ser tratado con esa dignidad y ese respeto. O sea, desde el momento en que empecemos a educar a estos niños, pues vamos también a ir sembrando esa semilla, como usted dice, para que no lleguen a la universidad pensando que no pasa nada si yo trato mal a la otra persona, si le estoy generando algún sentimiento de tristeza, de ansiedad, no pasa nada. O sea, tengo que ser consciente de que mis conductas, mis acciones, sí tienen alguna repercusión en las relaciones interpersonales que yo mantengo con el resto de personas. Y esto aplica también para las personas que ejecutan el ciberbullying, ¿verdad? Porque tal vez una puede pensar, bueno, me llegaron estos y estos mensajes, la verdad es que simplemente lo bloqueo, lo ignoro, pero eso no detiene a la persona abusadora, o sea, va a seguir haciéndolo. Sí, bueno, y es que el abordaje de la persona abusadora es todo un tema, ¿verdad? Ya Ingrid se refirió un poquito a esta característica que tienen las personas acosadoras, o ¿verdad?, las abusadoras. A mí me parece tal vez aquí que un tema importante es ¿qué podemos nosotros hacer desde este otro lado, ¿verdad? Porque en el bullying intervienen la persona que ejerce la violencia, el buleador, ¿verdad?, la persona víctima, y hay una tercera pata de ese banco que son los espectadores. Entonces, estos espectadores, ¿qué es lo que están haciendo? Y cuando digo espectadores, estamos todos, desde el docente universitario, el maestro, el director que no hizo nada, la conserje que vio y no fue a reportar a la maestra lo que estaba sucediendo, o las personas que borramos los mensajes porque no es conmigo, ¿verdad? Y entonces no hago nada al respecto, que vea la otra persona cómo se las ingenia para salir de esa situación de violencia. Entonces, el trabajo con los espectadores, Maribel, me parece que es fundamental en todos los niveles de educación y en la sociedad en general. O sea, no quedarse callado ante las situaciones de violencia, sean estas reiterativas o sean ocasionales. Sí, y lo importante es eso que usted dice, tal vez yo no tengo claro el concepto de bullying o acoso, de ciberbullying o acoso cibernético, pero sé reconocer las señales, sé qué es lo que me gusta y lo que no me gusta. Y eso es muy importante. Así lo conversó con una mirada el exdefensor de los estudiantes de la Universidad Nacional, Eddie Cuevas, quien describió algunos de los tipos de ciberbullying o acoso cibernético que enfrentan las y los estudiantes en los diferentes entornos virtuales que tenemos ahora, los cuales se han incrementado después de 2 años de pandemia. Por definición, cuando hablamos de ciberbullying, es entre compañeros. O sea, aunque haya un profesor en el chat, ¿verdad?, el profesor realmente
no entra dentro de la clasificación de acoso escolar, como si entran los compañeros. Tuvimos algunos otros casos también que se hacía por medio de correos electrónicos, desinformaciones, donde se difundían chismes o se difundían comentarios negativos acerca de un estudiante, entre otros, y que de repente a la hora de copiarle al resto del grupo el acosado o la víctima, pues se daba cuenta y entonces por ahí se empezaba a canalizar. Es que incluso con el simple hecho de tener que activar mi cámara, ¿verdad? Por ahí entra el tema del acoso, porque los estudiantes, bueno, eso se presta para todo, es como abrir la puerta de la casa, ¿verdad? Esta es mi casa, este es mi espacio. Entonces, he escuchado comentarios de estudiantes, por ejemplo, que tal vez muy humildes y que se han burlado de su casa o del lugar de donde se conectan, o de que tiene tales espinillas, o de que se le ve tal defecto físico en la cara, porque es muy evidente que nos vemos de cara a cara, ¿verdad? Cuando conectamos las cámaras, o cuando se generan trabajos en grupo y se divide la sesión en grupos, ¿verdad? Entonces ese aislamiento, todo ese tipo de discriminación y de acto discriminatorio que se pueda dar utilizando medios tecnológicos, ¿verdad? O medios cibernéticos, válidos del internet o de cualquier otro tipo de tecnología, evidentemente entra dentro de esa categoría. Si la universidad lamentablemente no cuenta todavía con un protocolo de atención del bullying en cualquiera de sus formas, ¿verdad? No cuenta con ese protocolo. En el Departamento de Orientación y de Psicología, por dicha, se les da soporte, se les da atención, se les da acompañamiento, y normalmente se canalizan por medio de la Defensoría Estudiantil. Qué importante, como decía don Eddie, aprender a distinguirlo. O sea, no es normal. Nada de esto que don Eddie explicaba, entre otras manifestaciones, es normal. Pero sobre todo aprender a distinguirlo para hacer algo. ¿Qué hace una persona que es víctima de ciberbullying? Porque estás en un entorno como muy... A menos que se lo enseñes a alguien, o que se den chats donde hay otras personas participando, estás en un entorno muy privado. ¿Qué hago yo si soy víctima de ciberbullying para enfrentar la situación? Bueno, a ver, lo primero aquí otra vez es volver a distinguir, ¿verdad? Lo importante que es distinguir y reconocer, como bien usted lo dice, que estoy siendo víctima de violencia, de esta forma de violencia que está haciendo que me sienta mal, ¿verdad? Que está generando en mí todas esas sensaciones que me incomodan, que hacen que mi autoestima se sienta lastimada, etc. Y bueno, es denunciar, ¿verdad? Pero a veces suena muy fácil, ¿verdad? Suena fácil decir uno, denuncie, ¿verdad? Pero bueno, aquí el camino es denunciar. Y tal vez un primer paso y una primera recomendación es acérquese al profesor a cargo del curso, ¿verdad? O hable con alguna otra persona del grupo con la que usted tenga confianza, para que logre acudir entonces a las instancias como la Defensoría Estudiantil, en el caso de la Universidad Nacional, o la Vicerrectoría de Vida Estudiantil en alguno de sus departamentos, que podemos entonces guiarle con respecto a qué puede hacer. Como bien lo dice don Eddie, en la Universidad Nacional no contamos todavía con un protocolo de atención al bullying, pero sí tenemos una política de universidad promotora de la salud que plantea la importancia de un ambiente libre de todo tipo de violencia. Y desde ahí entonces nos agarramos como institución para poder exigir lo que se tenga que exigir para que se aplique el caso que corresponda, ¿verdad? Porque este tipo de violencia pues sí está normado en el reglamento disciplinario. Pero entonces lo primero es hablar de eso, no sentirse, no quedarse callado, ¿verdad? Porque además, lógicamente, el peso psicológico que esto tiene, pues hace que la persona tenga miedo a enfrentar, miedo a que los otros compañeros
minimicen lo que está sucediendo, ¿verdad? Que ya lo hemos visto en algunas redes sociales, la persona plantea cómo se siente y tal vez los compañeros empiezan a decirle, pero ese no es nada, no seas llorona o no seas llorón, ya no está en el colegio, ¿verdad? Ese tipo de conductas que no ayudan en nada. Por eso yo reitero la importancia de trabajar con los espectadores, Sí, claro. con estas personas que están viendo lo que está ocurriendo, tienen un papel preponderante en el abordaje de este tipo de violencia. Como en todo tipo de violencia, Idalí, de primera entrada la víctima entra como en un estado de shock, ¿verdad? Como de no saber qué hacer, si será así, si tal vez es que yo me lo estoy imaginando, o, ¿verdad? Como tal vez si no digo nada pasa, pero eso no sucede. O sea, con los tipos de violencia de todo tipo, incluye el ciberbullying, usualmente va en una escalada. O sea, por el hecho de que no hagan nada no significa que va a parar. Exacto. Y también entonces ahí la importancia de la información, ¿verdad? Que en la universidad hemos venido trabajando en estas pequeñas campañas de información para que los estudiantes sepan reconocer qué es violencia y que no entonces crean que es normal que sean tratados de esa manera. Entonces la prevención, la educación es prioritaria también en este abordaje. Y también yo pensaría que parte de esta educación tiene que ver con no manosear, sí, tal vez el término que estoy usando, el concepto de bullying, porque de repente ahora mucha gente llama bullying a todo. Sí, la gente ¿verdad? se burla diciendo todo entonces, es bullying. todo es bullying. A mí ¿verdad? Entonces yo estoy con un grupo y entonces yo digo, ay, ya me están haciendo bullying. Y el término a lo mejor ha ido siendo tan normalizado que también a la persona le cuesta entender que sí puede estar en una relación de bullying, o bien, como le decía antes, pasa inadvertida formas de violencia que pueden ir en escalada porque sencillamente lo están normalizando. Importante, usted lo mencionó en algún momento brevemente, si la persona está siendo víctima de ciberbullying, importante es mantener la evidencia. La mayoría de la gente tendemos a borrar, eliminar de los dispositivos, sea el teléfono o la computadora, aquello que nos disgusta. En este caso eso no es recomendable porque es la prueba que tenemos. Exacto, exacto. Y también es reconocer que el ciberbullying es un delito, ¿verdad? Y que usted puede denunciar. Y sí, por supuesto, entonces mantener todas esas pruebas. Si tiene alguna persona que es de confianza, compartir esos mensajes incluso, ¿verdad? Para que haya otra persona que pueda tener el respaldo y siempre hacerse acompañar de alguien de confianza para que la persona conozca que no está sola, ¿verdad? Buscar apoyo. Exacto, ¿verdad? Porque exactamente lo mismo que sucede con el acoso escolar, también sucede con el ciberbullying. Y yo creería que hay hasta incluso más miedo, ¿verdad?, detrás de este tipo de conductas cuando se es víctima, porque se crea una ola, ¿verdad?, una ola expansiva por la propia naturaleza del ciberbullying. Una vez que usted tiró algo a la red, se hace grande, grande, grande e imparable, ¿verdad? Y eso también yo creo que genera muchísimo temor. Y bueno, insistir en ese punto antes de terminar el programa, de la importancia de buscar ayuda con una persona que pueda orientarle sobre qué hacer, que le pueda dar esa contención emocional y le ayude a buscar una solución, porque la solución no es quedarse callado ni aguantar. Exacto. Y en el caso de los estudiantes de las universidades, prácticamente en todas las universidades públicas existen servicios de vida estudiantil, de orientación y psicología, a los que pueden recurrir para esa ayuda. Y finalmente, tal vez una cosa importante es busquen información sobre la forma como pueden protegerse mejor para no estar más vulnerables a ser víctima del ciberbullying.
protegiendo sus cuentas, sus correos electrónicos, no aceptando amigos o personas que no conocen en sus redes sociales, etcétera. Hay mucha información sobre cómo protegerse. Busquen información y buscar información también sobre qué pueden hacer como espectadores para parar este tipo de violencia. Esta última parte de los espectadores es muy importante. Las personas que son testigos o testigas de violencia de cualquier tipo deben actuar como tales y no simplemente hacerse la vista gorda. Exacto, es parar, ¿verdad? Es pararlo. Si estoy en un grupo de amigos en el que los chistes tienen que ver con una persona en particular, no participo y no voy a reproducir ese chiste. Pero tampoco guardar silencio, porque hay mucha gente que se queda callada y claro, no hace nada. Exacto, ¿verdad? Y nos da mucho temor a veces decirle a la persona, lo que estás haciendo está mal, es una forma de violencia. Hay que empoderarse también para poder parar y yo no participo de esta forma de violencia, entonces pare también con lo que usted está haciendo. Ser muy asertivos y yo diría muy, muy reiterativos en que yo no participo de situaciones que perpetúen la violencia. Y pues tener esa convicción de que cualquier forma de violencia puede detenerse si yo como persona me empodero y actúo en consecuencia. Claro que sí, pero hay personas, recordemos que hay personas muy vulnerables, ¿verdad? Que requieren que estemos con ellas y apoyándolas. Entonces, aquí es un aspecto muy importante que posiblemente ya Ingrid abordó también en el tema de la víctima, ¿verdad? De cómo concebimos a la víctima en el acoso y en el ciberbullying, ¿verdad? Hay que entender ese lado tan importante de la víctima aquí. Sí. La violencia es violencia en cualquier forma o manifestación y el ciberbullying pues no es la excepción. Esperamos que este programa sirva para que tanto las personas que sufren de ciberbullying como las personas que son testigos hagan algo para apoyar a la víctima a salir adelante y para que las personas pues, que cometen este tipo de agresiones pues, también sean abordadas de la forma correspondiente. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Una Mirada. Puede buscar más información en www.unacomunica.una.ac.cr. Te esperamos la próxima semana con más. Hasta pronto.